Outline Rock 100. Hoy presentamos William the Rocker. Vamos a pasear por lavaderos de carros, por el rock, por la ciudad, hasta llegar casi a los límites. Con un pequeño detalle. Si es radio, hay que escuchar. Claro, William Yarmes. Gracias por estar en Outline, William. Buen día. Al contrario, mi estimado Jaime, el gusto es mío y aquí estoy encantado de saludarte y de poder compartir este momento que creo que va a ser un momento muy nostálgico y muy agradable, creo yo. Sí, así esperamos todos. Una pregunta inicial con el buen día, con el buenas tardes. Yarmes, William, ¿de dónde son? Mira, mi nombre, William, es, derivado de mi padre, ¿no? Que es William también. Uh-huh. Y el apellido Yarmes, o los apellidos Yarmes Rassi, porque ambos son del mismo origen, uh-huh, son de origen libanés, mi estimado Jaime. Yarmes y Rassi, R-A-S-S-Y. Rassi, Yarmes Rassi, libanés. ¿Y de qué de origen libanés. De origen libanés. Yo nací en México. Sí, de origen libanés. Yo nací en México, yo soy la segunda generación ya de los nacidos en México. Mis abuelos llegaron en aquella migración de principios del siglo pasado. Ellos llegaron aquí a México y aquí ya, empezó la historia, digamos, de dos generaciones. Mis papás y mis hermanos ya estamos acá, nacidos en México y todo. Uh-huh. Muchas gracias por la explicación. Y ahora sí, con gusto. ¿Por qué te acercas al radio, William? Pues mira, Jaime, esto es una cuestión que me ha tenido reflexionando siempre. Desde muy pequeño, desde, 6, 7 años, descubrí la radio. Descubrí la radio porque descubrí los equipos de estereofónicos, estas grandes consolas en donde se escuchaba la radio y tenías aparte tu tornamesa y tenías tu reproductor de cassettes o en su caso de estos cartuchos de 8 tracks. Ajá. Seguramente tú recuerdas muy bien. Pues yo los descubrí por curiosidad. Empecé a manipular el equipo en casa de mis papás, te estoy hablando, imagínate cuántos años, tenía yo 6, 7 años, hace 44 años, uh-huh, y me llamó la atención, simple y sencillamente el equipo, manipularlo, el sonido, encendí la radio y empecé a recorrer el cuadrante. En aquel tiempo, cuando tenía esos 7 años, yo vivía por cuestiones de trabajo de mis papás, yo vivía en Morelia, Michoacán. Y después, cuando llegamos a México, casi en ese mismo tiempo, 8, 9, 10 años, cuando yo regresé acá a la Ciudad de México, en casa de mis abuelos, descubro otra vez el tema de la radio. Uh-huh. Y se convierte en un tema, mágico para mí. No me perdía el radio, lo escuchaba todos los días, todo el tiempo, me llamaba la atención todo lo que se decía ahí. Empecé con una grabadora de estas portátiles, empecé a hacer las grabaciones. Yo a veces uno dice que todo el mundo las hace cuando es niño, pero yo no sé si todos los niños las hacen. Grabar tus propios cassettes diciendo lo que tú quieras, ¿no? Inventando cosas. Tú grababas como si estuvieras en programa. Como si estuviera en programa, grababa y ponía alguna canción y luego yo prendía el micrófono de la grabadora y decía lo que se me ocurría. Pues imagínate un niño qué va a poder decir, ¿no? Un poco copiando, digamos, ¿no? Lo que estás escuchando en la radio. Que grababa, después lo hice con algún primo y jugábamos mucho a eso, grabábamos nuestra propia música. ¿Ya estabas en la Ciudad de México? Ya estaba yo en la Ciudad de México, te estoy hablando de más o menos sexto de primaria. Tendría yo unos 11, 12 años cuando ya estaba yo aquí en la Ciudad de México, uh-huh, y así empezó a llamarme la atención la radio. Recuerdo claramente escuchar en ese tiempo estaciones como La Pantera, era una de las estaciones que más me gustaba, uh-huh, que además era mi guía, digamos, como lo ha sido la radio toda la vida, que esta es una cosa muy interesante, ha sido mi guía para saber de la música, ¿no? Para poder determinar cuál es la música del momento. Y entonces yo me acuerdo de chico, muy chico, te estoy platicando en casa de mis abuelos, viviendo en el centro histórico, escuchaba una canción que salía recientemente y corría a la tienda, me acuerdo perfecto, allá por La Soledad y por Jesús María, la calle de Jesús María y Corregidora,
y compraba la música, compraba el disco porque lo quería escuchar y porque lo quería tener, y empezó mi afición y mi gusto por la música. Por ejemplo, Entonces, ¿qué temas, qué canciones? Bueno, pues me recuerdo claramente Disco Samba de Two Man Sound, ¿te Oh, acuerdas seguramente de ¿cómo eso? no? Y antes había una canción que fue muy famosa en la época disco y funk, que se llamó The Car Wash. ¿Te acuerdas de esta canción de Car Wash? Sí, sí. El lavacoche. Rolls Royce. Ajá, efectivamente. Pues más o menos por ahí, estos fueron los primeros detonantes, mi estimado Jaime, que me empezaron a despertar ahí el interés y llamarme la atención. Es decir, a mí me sorprendía y me admiraba, me atraía que una persona pudiera estarte diciendo cosas ahí en la radio. O sea, pongámonos en esta posición, un jovencito, bueno, niño de 9, 10 años, Ajá. escuchando cosas y creyendo además en mi infancia, en mi ingenuidad. Pensaba yo en algunas estaciones que los artistas estaban ahí, ¿no? Yo decía, oye, qué bárbaro, ¿cómo le hacen para cambiarse un grupo y otro? O sea, imagínate, pues como niño, ¿no? Uno no tiene claro lo que está pasando, y porque además a mí no me explicaban lo que pasaba en el radio, ¿no? O sea, no me decían, estás escuchando esto, estás escuchando lo otro, o lo que pasa en una cabina de radio. Pues no, simple y sencillamente lo fui descubriendo, como creo que lo ha hecho toda la sociedad. Y me atrapó desde muy pequeño, Jaime. Sí. Y así empezó todo, digamos. Siempre tuve a la radio, a partir de ahí, siempre la tuve muy cerca, siempre escuchando, siendo, insisto, mi información, para mi medio de información para saber qué era la música importante. Después de ahí voy a dar un brinco muy grande, porque una estación que me influenció mucho fue Radio Hits. ¿Te acuerdas de Radio Hits? Sí, ¿cómo no? Bueno, pues ahí también tenía yo un interés especial por escuchar la música que se programaba, y después yo investigaba. No sé si tú te acuerdes, en aquella época entre Radio Hits y Universal tenían unas identificaciones con un disco. Esto lo descubrí en el radio y dije, claro, empecé a entender cómo era el tema de la producción en la radio. Tenían unas identificaciones que habían hecho con un disco de Van Halen que se llama, el álbum se llama Fair Warning, o Fair Warning, no sé si te acuerdas de este álbum. Seguramente sí. ¿Y el tema cuál era? ¿La promoción cómo era? Eran varios temas, era la identificación de la estación, y utilizaban las pistas de entrada del álbum Fair Warning para musicalizar, simple y sencillamente, para darle pues el ambiente a la emisora. Me acuerdo perfectamente bien de eso. Estaba Mean Street, estaba Dirty Movies y estaba Sinner's Swing, entre otras canciones ahí, o temas del disco. Y esas a mí me llamaban mucho la atención, y entonces yo lo que hacía era investigar de dónde estaban sacando esa música para tenerla, digamos, ¿no? ¿Querías comprarla? Sí, para hacer una colección, además. ¿Y dónde comprabas tus discos? Compraba mis discos en las tiendas de discos que estaban en el centro, en San Pablo, casi esquina con Jesús María, y en una tienda de discos que estaba en la calle de la Soledad, casi esquina con Circunvalación. Ahí era. Más o menos, por ahí. Ahí era donde yo compraba mis discos. Y después, más grande, bueno, pues creo que todo el mundo fuimos a Disco Sorba, y todos fuimos a Aquarius, y todos empezamos a ir viendo cómo evolucionaba el tema de las tiendas de discos, ¿no, mi estimado Jaime? Pero oye, pero entonces el niño se empezó a convertir en rocker. Fíjate que sí, me empezó a gustar mucho el rock, y además porque mis vecinos, que eran mucho más grandes que yo, con los que yo convivía ya viviendo, te estoy hablando de mi transición del centro a la colonia Narvarte, mis vecinos pues eran más grandes que yo. Mis vecinos iban en la preparatoria, yo estaba en la secundaria, la mayoría de ellos, ¿no? Habíamos de todas las edades, pero los más grandes y los que resultaban siempre ser una influencia, ¿no? Para los chicos, imagínate que me compartían su música, y estamos hablando de Iron Butterfly, Nagada da Vida, o Pink Floyd The Wall, ¿no? El gran álbum de Pink Floyd, The Wall. Y lo que te platicaban ellos, ¿no? Siempre los más grandes son tu influencia y te dicen cosas. Claro. Después Saxon, por ejemplo, con The Eagle Has Landed, ¿no? Entonces, ese tipo de música que pues no podía perder. Luego tenía un amigo especialmente que era muy rockero, que me introdujo en Motorhead, y pues ya te imaginarás, ¿no? En lo que yo andaba. Oye, ese niño está avanzando, ¿eh? Está avanzando. Sí, ¿verdad? Sí, por el tema de la música y de la edad. Y luego, más o menos por ahí, ¿no? Eres un diletante. En especial el rock en inglés. Sí, siempre. Bueno, pero debo decirte, Jaime, que por la influencia tanto de la familia como de otros amigos, me involucré en toda la música, ¿eh? Hoy si tú me preguntas,
si tú me preguntas cuál es mi música favorita, me pones en un dilema porque no te lo podría decir. Bueno, hoy, Y a lo mejor, pero en aquel hoy. entonces, en el 80, por ejemplo, 79. En los 80 la música en inglés, sin ninguna duda, por una parte, pero por otra, y esto lo tengo que reconocer, es muy importante, conocí mucha música tradicional mexicana, boleros, tríos, música ranchera, gracias a mis papás. Bueno, y también llegó la edad de entregar tu corazón a una damisela. Bueno, tienes toda la razón, pero ahí debo decirte que ahí más bien era la balada en español, ¿no? Claro, Sí, claro. la balada en español de Manuel, de José José, ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Que ya era lo del momento, digamos. Y al mismo tiempo, porque tampoco lo puedo dejar de lado, pues estamos hablando de Joan Manuel Serrat, ¿no? Estamos hablando de Víctor Jara, porque insisto, tenía yo vecinos mucho más grandes que estaban muy involucrados en ese tipo de música, todo lo que tiene que ver con la trova, toda la música de protesta, ¿no? O sea, la música te estaba jalando, pero no hemos llegado siempre al primer Sí, señor. toc, o por qué te decides entrar a radio. Bueno, yo decido entrar a radio porque me gustaba mucho cómo se desempeñaban los locutores, tanto en Radio Hits 97.7, Sí. como una parte muy importante, como todo lo que pasaba en el 100.9 de FM, que en aquel tiempo era Rock 101. O sea, a lo mejor ya cuando se te inauguró brinqué un Rock poquito. 101. Ajá. Sí, cuando se inaugura Rock 101. Claro que escuché a Víctor Manuel Luján con Monster Productions antes, claro que escuché Sonomil 101, desde luego que escuchaba esa estación, pero esa estación tuvo una transición muy rápida a convertirse en Rock 101. Para Y ti. Ajá. Sí, para mí, claro. Y a mí me gustaba mucho lo que pasaba ahí. Es decir, bueno, y W, que escuchaba. no ha citado W de Charo Fernández, todavía no llegaba. Todavía no, pero ya voy para allá, porque también es, desde luego, es un punto muy importante. Recuerdo perfectamente bien, y te lo platico porque es, creo que para mí muy importante, porque también es una marca importante. Yo pasaba, ya te estoy hablando un poco más adelante, pasaba a recoger a mi hermana a la escuela. Yo ya estaba en la preparatoria y pasaba por ella a la escuela. Y cuando iba por ella, iba escuchando el turno que tenía a esas horas, en aquel tiempo, en WFM, Alejandro González Iñárritu. Y recuerdo que una vez, siempre me llamaba la atención, me gustaba escucharlo, me gustaba la música, me gustaba el concepto de la emisora. ¿Qué año era? Déjame recordar, 82, 85, estamos hablando entre 86 y 88 más o menos. 86, recién aterrizados en WFM ellos. Sí, recién aterrizados. Te estoy hablando de la época de Giselle y Billy Traynor, y te estoy hablando, bueno, no, Giselle y Billy Traynor estaban en otro lado. Te estoy hablando de esa época, tú lo dijiste muy bien. Charo Fernández, Martín Hernández, Alejandro González Iñárritu. Y por ahí algún otro personaje que me da mucha pena si se me está olvidando. Esteban Arce claro, y Van Rankin, ¿no? Y el burro Van Rankin, tienes toda la razón, ahí estaban ellos. Saludos si están escuchando, saludos. Claro, un saludo porque pues son piezas importantes de la historia de los medios de comunicación y eso es innegable, y es importante tenerlos presentes. Recuerdo una intervención especial de Alejandro en donde él estaba platicando, estaba hablando de algunas cosas, pero empezó a grabarse, Jaime. Él en ese momento tenía una grabadora en la cabina, se empezó a grabar, así lo que estaba diciendo, puso play record, empezó a grabar lo que estaba diciendo, lo volvió a poner y dijo, miren qué maravilla poder regresar en el tiempo, y empezó a jugar un poco con la importancia del presente y del pasado, y eso. Oye, qué buena onda. Lo recuerdo muy bien. Ajá. Y entonces volvió a poner el hecho, cómo estaba describiendo él, lo que acababa de pasar unos minutos antes, ¿no? Volvió a ponerlo, pero lo hizo en ese momento, o sea, no fue como lo podríamos haber hecho cualquiera de nosotros en una cabina de radio. O ahora, en este momento, ¿no? O ahorita, ¿no? Sí. En este momento, lo grabas e inmediatamente lo vuelves a poner. Estaba experimentando, por decirlo de alguna manera. Estaba jugando. Yo no sé si se le ocurrió en ese momento, si no tenía nada que hacer y como a veces como locutor en tu turno dices, bueno, pues a ver ahora qué hago, ¿no? Sí. Y creas algo en ese momento. Me llamó mucho la atención y dije, mira qué interesante poder generar este tipo de experiencias en la gente. Es decir, lo que me está haciendo sentir a mí,
que me está haciendo sentir algo agradable, algo interesante, algo atractivo, que me parece que la radio puede hacerte vivir todas esas cosas. Dije, a mí me gustaría poder hacerlo un día. Ujú. Y ahí empezó todo, Jaime. Ahí empezó. ¿El siguiente paso cuál fue? El siguiente paso fue tomar la decisión en la preparatoria. Esto te va a sonar un poco raro, pero tomar la decisión en la preparatoria de estudiar área 3, económico-administrativas, porque según los libros de orientación educativa de la UNAM, el área 3 también te servía para el área de la comunicación. Y entonces dije, bueno, en lugar del área 4, que me parece que es demasiado filosófica para mi gusto, ya sabes que en esa época tomas decisiones muy inmaduras, pero no me arrepiento de ninguna manera, simplemente dije, bueno, vámonos a área 3, tendremos los fundamentos de las matemáticas y de otras cosas, y trabajaremos en el tema de la comunicación. Y afortunadamente, mi profesor titular del tercer año de secundaria, que nos seguía mucho en ese sentido de la orientación vocacional, nos preguntó y nos dijo, a ver, ¿quiénes de ustedes van a comunicación? Y creo que fuimos 2 los que levantamos la mano. Y dijo, bueno, pues entonces ustedes se van a hacer cargo de todo lo que tenga que ver con la comunicación del grupo, y si hay que organizar algún tipo de reunión, o si hay que organizar los videos del grupo cuando hagamos alguna cosa, Oye, la lectura de los boletines. ¡Qué pues visión! ¿Cómo se llamaba este extraordinario maestro? Ay, fíjate que me da mucha pena. Era el Winnie, que todos los que estudiaron en el Simón Bolívar seguramente lo van a conocer y lo van a recordar. El Winnie. ¿El Winnie en qué año? Derecho, te estoy hablando de 1985, en el Colegio Simón Bolívar, sí, en la prepa, pues, en La Salle, en la Universidad La Salle, pero en la preparatoria, ahí en O sea, es el licenciado Winnie. El Winnie, sí, el Winnie, porque además era el que daba derecho en la escuela. Entonces era, pues tenía... Oye, pues un abrazo y felicitaciones al Winnie, ¿eh? Sí, yo creo que ni se lo imagina, si todavía vive, yo creo que sí, seguramente sí, ni se lo imagina, pero fue uno también de los impulsores, digamos. Ahora, tengo que reconocer, Jaime, que nunca nadie me dijo, oye, no hagas eso, no estudies eso, ¿por qué te quieres dedicar? No, muy jamás libre. Me lo pusieron en duda. Libre. Sí, la verdad es que sí, y eso creo, Jaime, también es importante a lo largo de la vida, ¿no? O sea, sí, es la un tema libertad. importante. Sí, y luego, sí. no llegamos al momento clave. Bueno, esto es parte del momento clave. Este es un momento muy importante. Estamos hablando de 1988, por favor, que no se nos vaya el tiempo. 88, cuando estoy ya terminando la preparatoria. Termino la preparatoria y dije, voy a dejar un año, voy a tomarme un año sin estudiar, sí, para hacer otras cosas. Y me dediqué al tema de los deportes. Como no tenía las posibilidades de irme a estudiar al extranjero algún tipo de curso o alguna cosa, dije, bueno, pues me voy a dedicar a hacer ejercicio, voy a dedicarme al entrenamiento. Y sí, en efecto, me dediqué a entrenar muy fuerte en el tema del fisicoculturismo y del levantamiento de pesas. Y bueno, fue un año de mucho entrenamiento, muy dedicado al deporte, pero siempre mirando hacia la universidad. O sea, diciendo, bueno, voy a estar un año tranquilo, pero vamos a ver dónde voy a estudiar y cómo vamos, cuál es la mejor escuela en comunicación, ¿no? Ya sabes que eso es lo que busca uno. Sí. Y tenía varias opciones en ese tiempo, pero no sé si me estoy adelantando. ¿Cuál era la mejor escuela? Bueno, en ese tiempo te decían que la mejor escuela en la parte de la universidad particular era la Universidad Intercontinental, allá en Insurgente Sur, ¿cuál es ahora el número? 4370, creo, hasta allá por la salida a Cuernavaca. Era una de las opciones para quienes estábamos planteándonos la posibilidad tanto de lo particular como de lo público, y en lo público competían siempre la UNAM y la UAM, ¿no? Sin duda te decían, pues si quieres estar con el tema de las ciencias políticas y esas cosas, pues vete a la parte de la UNAM, pero si quieres una cosa más de investigación en ciencias de comunicación, ahí está la UAM. Eso te decían los amigos, la gente que estaba a tu alrededor, no estoy hablando de tu mundo, o sea, tu mundo, eso te decía. Ni nada. Sí, ándale, mi mundo, efectivamente. Total que me decanté, me decidí por la Universidad Intercontinental, que tenía muy buenas referencias y tenía pues muy buena imagen en ese tiempo, y me pareció que era una cuestión importante, que era conveniente estudiar ahí. Y en 1989, o sea, todo 88, bueno, la mitad de 88 a la mitad de 89, entré a la universidad en agosto de 1989, ahí me inclino por la Universidad Intercontinental, con la cabeza muy clara, Jaime, de que yo lo que quería era dedicarme al radio. Todo ese año me sirvió para madurar la idea, y dije, yo lo que quiero es trabajar en radio,
quiero hacer locución y quiero hacer producción. Mi primer objetivo profesional, antes de haber entrado a la universidad, mi primer objetivo profesional será poder comunicarle algo a toda la Ciudad de México, poder abrir un micrófono y decir algo como lo que he venido escuchando a lo largo de mi juventud, digamos, ¿no? Con todas las estaciones que he venido escuchando. Oye, qué emoción, con eso ¿no? En la mente, sí, con eso en la mente, Jaime, la verdad, entré a la universidad y debo decirte que mis amigos hoy todavía de la universidad, a quienes veo no con la regularidad que yo quisiera, pero cuando los veo, siempre recuerdan y me reconocen que era, cuando menos del salón, el único que sabía lo que quería desde que entré a la universidad. Oye, pues sí, muy, claro, muy definido, ¿no? Hombre radio. Yo quiero ser hombre radio y hombre micrófono. Sí, señor, así tal cual. Locución y producción y vamos a ver qué nos pone la vida. Y en eso empecé a trabajar, quiero decir, académicamente hablando, ¿no? Sí. Si avanzamos un poquito en el tema de la universidad, en ese tiempo la universidad tenía una estación de radio experimental, teníamos un pequeño transmisor que tenía 1 o 2 watts de potencia, según como estuviéramos ahí de posibilidades. ¡Qué buena onda! Ajá. Y transmitíamos, me acuerdo perfectamente, bueno, nosotros todavía no transmitíamos, yo no, pero transmitía la estación en el 108, en el 108 de frecuencia modulada. Ahí estaba puesto el transmisor. Oye, ¿un watt? ¿A dónde llegaba? ¿A la universidad? Pues alrededor afuera de Insurgentes, llegaba ahí a Insurgentes, no llegaba ni a la caseta, creo. A la gasolinera ya no. Allá al caminero, y en el caminero ya se perdía. Ajá. Pero la experiencia de escuchar el radio dentro de la universidad, en un radio de verdad, sintonizando la estación, pues la verdad es que era muy interesante. Sí, ¿no? Muy emocionante. Era una experiencia que llamaba mucho la atención. Ajá. Y en ese tiempo, pues, si tú querías eso, obviamente querías y tenías que estar en la estación de radio. Y me pasó, en segundo semestre, mi estimado Jaime, pues fueron a hacer la convocatoria los muchachos de la estación. En aquel tiempo, Adriana de Checo, que Adriana de Checo ahora se dedica más a la producción de teatro, pero te voy a dar un nombre de una persona que fue uno de los que me impulsaron ahí dentro de la estación, que seguramente tú conoces, porque es un personaje importante ahora en las noticias, que es Jesús Martín Mendoza. ¿Cómo no? Bueno, pues mi querido Chucho, él estaba una generación arriba de mí, él fue de los fundadores de la estación, y Jesús Martín me dice, bueno, no me dice a mí, pues nos hacen la invitación a los que nos interesara ir a hacer un casting para la emisora, y pues obviamente yo fui, pues era lo que yo quería, era lo que yo pensaba todos los días, pues hice el casting y total que me aceptan en un programa y me quedo trabajando en ese programa. El programa se llamaba Cine, Música y Algo Más, en Stereo Week, así se llamaba la estación. Estamos hablando de 1989, en el segundo semestre, en 89, te estoy hablando, sí, enero de 1990, ya para tenerlo un poquito más claro, porque el primer semestre fue julio, agosto del 89. ¿Y la primera puerta de radio, aparte de Stereo Week, cuál fue? La primera puerta de radio, aparte de Stereo Week, fue el Núcleo Radio 1000, gracias a un maestro mío de medios audiovisuales. En aquel tiempo nos enseñaban a hacer audiovisuales programando el proyector de diapositivas, seguramente te acuerdas, mi estimado Jaime, y el maestro que me dio medios audiovisuales, a quien todavía veo y a quien aprecio muchísimo, y es mi hermano del alma, es el maestro Aldo Chávez. Él era maestro y coordinador ahí en la escuela, en la universidad. Él me dijo, oye, pues yo veo que a ti te gusta mucho esto de la radio, veo que te llama la atención, y están haciendo una convocatoria en el Núcleo Radio 1000 y están pidiendo pues a los alumnos más destacados en este tema. ¿Qué te parece si nos vamos a comer con mi amigo que es el jefe de producción para que platiques con él, a ver si se caen bien, a ver si hay buena química y pues seguramente podrás tener ahí una oportunidad de empezar a ir a aprender, ¿no? A ver cómo se dan las cosas? Y le dije, pero por supuesto, le dije, desde luego que sí. Y comimos, no tengo exactamente el día, probablemente debería yo tenerlo. ¿Qué año? Pero no tengo el día exacto, pero te estoy hablando de 1990. Estoy hablando ya de mediados de 1990, esto debe de haber sido julio, agosto de 1990. ¿Ya había pasado el Mundial? Creo que ya, sí ya, julio, agosto ya, creo que ya había pasado, creo que sí. ¿Y a dónde fueron a comer o a desayunar o a merendar? Fuimos a comer a la Cacerol. Cerca. A 5 pasos del Núcleo Radio 1000. Fuimos Aldo Chávez y el que era en aquel tiempo el gerente de producción, que probablemente tú recuerdas, Jorge García Negrete. Ajá, sí, cómo no. Bueno, pues mi querido Jorge me dio la oportunidad y me dijo, ¿sabes qué?
mira, como nos dicen a todos, aquí hay chamba, pero no hay lana. Uy. Venir a aprender. ¿Dónde he escuchado eso? ¿Dónde he escuchado eso? Sí, ¿verdad? Te suena familiar. Bueno, pues mira, uno cuando está en la universidad y está buscando algo en ese sentido para empezar a hacer la carrera y aprender, yo dije, desde luego que sí, no tengo ningún problema.